acá con esto. Entonces yo comparto la pantalla y... Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos los estudiantes a esta última tutoría de estadística y probabilidades. Hoy vamos a aprovechar la jornada para discutir algunas cositas ya sobre el cierre del curso y obviamente comentar y reforzar algunos temas sobre la parte de probabilidades. Entonces arrancamos con lo que tiene que ver básicamente con el desarrollo de las actividades finales. Tengan en cuenta que de todas maneras siempre ustedes tienen que ir evolucionando. La idea es que en contenidos lo que he observado es que ustedes han podido avanzar, han podido tener un buen desarrollo cognitivo. He visto también mejoras en los trabajos respecto de lo que se presentó al principio, como se está presentando ahorita. Entonces, pues ya para esta parte final, pues es el momento de cerrar con broche de oro. Entonces, no se les olvide ponerle portada a los trabajos, orientarse por las normas APA o por ICONTEC, ustedes prefieran, no es camisa de fuerza una o la otra, pero sí es importante que ustedes comiencen a fortalecer la parte de informes de manera formal. Entonces, les reitero, esta última parte es importante, las actividades de cierre no se deben coger para última hora. Si tienen alguna inquietud respecto de los trabajos o las actividades en este periodo, pues no duden en comentarlas en el foro de inquietudes al tutor. Básicamente, entonces, entremos a revisar lo que tiene que ver con probabilidades. Nosotros siempre que observamos los fenómenos y observamos las situaciones de la naturaleza, tenemos cierta percepción de ese fenómeno en términos de que ocurra o que no ocurra. Por ejemplo, uno puede decir, voy a ir a pagar los recibos, sin embargo, es posible que pueda llevar la sombrilla porque es posible que llueva. Entonces, cuando decimos es posible que llueva, tenemos cierta información que nos permite movernos en torno a la toma de decisiones si llevamos o no la sombrilla. Si decimos, bueno, tengo altas probabilidades de pasar la materia, hay altas o bajas probabilidades de que este candidato pase a segunda vuelta, tenemos muchas probabilidades de que este grupo de personas logre su objetivo. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que, como estudiantes, ustedes de psicología, comprender y modelar el fenómeno de las probabilidades. Entonces vamos a comenzar por el principio, digamos así. En el mundo de los análisis de los eventos y de los fenómenos, dos ramas, lo que son los eventos probabilísticos y los eventos determinísticos. Cuando nosotros hablamos de eventos determinísticos, damos por supuesto o damos por sentado, presumimos que todas las cosas tienen el valor que son. O sea, no nos preocupamos por decir, oiga, esto puede que no sea así, sino que trabajamos con el promedio, la desviación, las frecuencias, todo eso que en estadística y generalmente en matemáticas se maneja, pues lo tomamos como si fuera totalmente cierto. En el mundo de las probabilidades nos damos, ¿sí? Nos damos como dijéramos, nos reservamos el derecho de creer que no todo puede ser cierto. En el caso, por ejemplo, del uso de un promedio, nosotros podemos decir, hombre, es que ese promedio
puede tener cierta probabilidad de que de pronto no sea. Entonces, cuando ya entramos en el mundo de las probabilidades, tenemos que tener en cuenta que las probabilidades se pueden a lo largo de una línea. Una línea que podemos trazar entre dos puntos. Esto es como si fuera un puente, aquí hubiera una montaña y aquí hubiera otra montaña. Entonces, a este lado del puente se encuentra lo que llamamos nosotros la incertidumbre. ¿De acuerdo? Incertidumbre. Y a este lado de la montaña tenemos lo que se denomina certeza. Entonces, miremoslo por ejemplo, cuando uno dice, no, es que tengo la certeza de que mañana va a ser domingo, es porque estamos 100% seguros, 100% seguros, ¿sí?, de lo que estamos afirmando. Por el contrario, cuando decimos, es que tengo muchísima incertidumbre sobre lo que voy a hacer, sobre esta decisión que voy a tomar, significa que no está tan clara la opción o el fenómeno presenta ciertas características que no nos permiten establecer con certeza nuestra hipótesis. Un ejemplo más sencillo de pronto. Si yo lanzo una moneda, yo no puedo decir ninguna circunstancia. Pues las dos caras, sería una moneda, estaría alterada, pero ese no es el caso. Una moneda con cara y sello, si yo la lanzo al aire, no puedo decir, bajo ninguna circunstancia, que tengo certeza de que va a caer cara en ese lanzamiento que voy a hacer. Entonces tenemos una incertidumbre, ¿sí?, una incertidumbre que puede ser medida. Nosotros generalmente cuando hablamos de incertidumbre tendemos a poner los ojos hacia arriba y mirar, ¿sí?, como con ese grado de desconocimiento que genera el no tener certeza del hecho. Entonces, ¿qué pasa? Numéricamente, las probabilidades se mueven entre 0% y el 100%. Entonces, cuando yo tengo certeza, es porque la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno es del 100%. Por ejemplo, si yo tengo 10 balotas rojas dentro de un saco, dentro de una bolsita, obviamente que no se vea, una bolsa negra, una bolsa de estas de magia, tengo 10 balotas rojas, pues la probabilidad de que yo saque una balota roja es del 100%, ¿sí? O sea, tenemos la certeza absoluta de que vamos a sacar una balota roja. Pero por el contrario, si en esa bolsita ¿sí?, donde están esas 10 balotas rojas, yo extraigo una de las rojas y meto una blanca, entonces ya no tengo certeza, no tengo toda la certeza de que la balota que yo saque cuando meta la mano, ¿sí?, bata y saque la balota, no puedo decir con 100% de certeza de que la balota puede sacarse roja. ¿Por qué? Porque ya hay una blanca. Entonces, ¿cómo podemos medir ese tipo de probabilidades? Ese tipo de probabilidades son las probabilidades más simples, más sencillas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las medimos? En ese caso, nosotros medimos el caso sobre el total, ¿sí?, de eventos posibles. Y ese resultado lo multiplicamos por 5.
Entonces miremos el caso que estamos trabajando. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de sacar balotas rojas, ¿sí? En el caso de que tenga aquí 9 rojas y una blanca, ¿sí? Entonces la probabilidad de sacar una balota roja es 9 de 10. ¿Por qué? Porque hay 9 casos, ¿sí? 9 casos en donde si yo las pusiera visibles, tendrían 9 rojas. ¿Y cuántos son? Son 10. Entonces esto me daría 0,9. Como lo multiplicamos por 100, eso me da 90%. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos calcular una probabilidad de la forma más simple. Entonces, vamos a mirar la probabilidad de que salga blanca. ¿Sí? Aquí estamos hablando de el color. No estamos hablando ni que salgan una, ni que salgan dos, ni que salgan tres blancas. Aquí decimos, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo extraiga una balota, esta sea de color rojo? Y aquí estamos hablando que ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo extraiga una balota, esta sea de color blanco? Entonces, aquí, ¿cómo sería? Pues obviamente, el caso que tenemos es 1 de 10, y eso nos da 0,1, que lo multiplicamos por 100, y nos daría el 10%. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que en los dos casos, cuando yo sumo, me da el 100%. Esto es muy importante para validar nuestros análisis. Siempre que nosotros trabajemos con este esquema, con este modelo de estimación de probabilidad, la suma nos debe dar 100%. Entonces, miremos otro caso, el caso de las monedas. Si yo lanzo una moneda al aire, en ese lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara y cuál es la probabilidad de sacar sello? Entonces, la probabilidad de sacar cara, ¿cuál es el caso? Pues el caso, ¿cómo se llama el caso? Se llama cara. Entonces, como hay dos casos y estamos evaluando el caso cara, pues entonces es 1, que es el caso cara. ¿De cuántos casos posibles? 2. ¿De acuerdo? Eso nos da 0,5, que multiplicado por 100 nos da el 50. ¿Y cuál es el caso del sello? Un caso sello de dos posibles. ¿Cuáles son los dos posibles? Que caiga cara o que caiga sello. ¿Cuánto nos da? 0,5 también nos da el 50%. 50%, 50% nos da 100%. Siempre el modelo es consistente, siempre el modelo es robusto. Entonces, a este modelo se conoce como modelo de probabilidades simples, modelo de probabilidades sencillas. ¿Qué podemos ir agregando a este modelo? ¿Qué pasa? Y voy a retomar el caso de las balotas. ¿Qué pasa si lo que yo quiero no es conocer solamente la probabilidad de sacar? Vamos a ver, vamos a cambiar un poquito. Vamos a decir que hay 6 rojas y 4 blancas. Bueno, 6 rojas, 4 blancas. Entonces, ya no quiero saber cuál es la probabilidad, ¿sí?, de sacar una balota blanca o una balota roja.
sino cuál es la probabilidad de que habiendo sacado ya una roja, vuelva a sacar otra roja. O habiendo sacado blanca, ahora saque una roja. O habiendo sacado una roja, ahora saque otra roja, por ejemplo. Entonces, para eso existe lo que en estadística se llama los árboles de decisión o los árboles de probabilidad. Entonces, vamos a mirar, vamos a hablar ya. Digamos esto ya de la incertidumbre y de la certeza. Entonces, ¿qué pasa? Bien, es fácil. Aquí tenemos 3 rojas, 4. Y vamos a hablar sobre el árbol de probabilidad. Para explicarlo un poquito más fácil, al principio voy a explicar el marco metodológico con el tema del lanzamiento de monedas. Solamente tenemos 2 casos, cara y sello. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de sacar sello en el segundo lanzamiento, ¿cómo debo modelar este fenómeno? Obviamente que si voy a hacer un segundo lanzamiento es porque debí haber hecho un primer lanzamiento. Entonces, si yo estoy aquí en el punto inicial, hago un lanzamiento. Entonces, lanzamiento 1. ¿Cuáles son mis casos? ¿Cuál es el universo de resultados? O que caiga cara o que caiga sello. Eso es lo que puede pasar en el primer lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Como ya son 2 casos, entonces aquí es la probabilidad. Es 1 de 2 y aquí 1 de 2. Esto es 50%. Y esto es 50% como ya lo observamos anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, habiendo ya sacado 6, ¿ahora qué puede pasar? Después de haber sacado 6 en el primer lanzamiento, pues puede salir cara o puede salir 6. Pero si salió cara, si sale cara en el primer lanzamiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos esperar? Pues que caiga cara o que caiga 6. Entonces, ¿cuántos resultados tendríamos posibles ya en este momento? Vamos a llamarlos aquí, ¿cierto? Lanzamiento 1 y lanzamiento 2. Entonces, en el lanzamiento 2, ¿qué tenemos? Que se pueden dar cara, que se pueden dar cara, sello, o que se puede dar sello, cara, o sello, sello. Esas son las 4 posibilidades que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que aquí también es 50% y aquí es 50%. Aquí es 50% y aquí es 50%. Entonces, ¿cómo calculamos esta? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga cara en el segundo lanzamiento, habiendo sacado cara en el primero. Entonces, la probabilidad de haber sacado cara y sacar de nuevo cara, pues es la probabilidad del primer lanzamiento por la probabilidad del segundo lanzamiento. ¿Qué quiere decir? 0,5 por 0,5.
¿Cuánto nos da? Podemos ingresar en nuestra calculadora o en Excel, podemos hacer estos cálculos y entonces nos da 0,5 por 0,5 nos da 0,25, o sea, el 25% de probabilidad. Tengo el 25% de probabilidad de que saque cara en el segundo lanzamiento, habiendo sacado cara en el primero. Ahora, si ustedes observan acá, lo que hicimos anteriormente con el conteo, ¿cuántos, aplicando nuestro modelo que es el caso sobre el total, cuál es el caso que estamos evaluando? Este. ¿Y cuál es el total de casos? 1, 2, 3, 4. Si nosotros la aplicamos, 1 de 4 nos da 0,25, que es el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos validando que nuestro modelo de estimación de probabilidades simples opera de manera exacta. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos, pues en el caso de las monedas, pues aquí podemos seguir estimando probabilidades. Ah, que yo tengo un tercer lanzamiento, entonces, ¿qué pasa? Pues si cayó cara y el segundo cayó cara, el tercero, ¿qué puede pasar? Pues cayó cara o sello, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar otro pequeño ejemplo con el caso de las balotas, dado que ya las probabilidades no son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, decíamos que teníamos 6 rojas y 4 blancas. Entonces, en la primera vez que yo voy a meter la mano y voy a sacar una balota, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja? Entonces, aplicando el modelo del árbol de decisión, ¿yo qué puedo? Ah, bueno, entonces, es que en la primera vez que yo voy a introducir mi mano, ¿qué puede pasar? Que saque roja o que saque blanca. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que puede pasar. Si yo introduzco rojas y blancas, pues lo único que puede pasar es que o saque roja o saque blanca. Ahora, ¿con qué probabilidades? Ahí es donde cambia la cosa. Ahí es donde cambia la cosa. ¿Por qué? Porque de 10 y de las blancas tengo 4 de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer lanzamiento yo tengo 40% de probabilidades de sacar blanca y 60% de sacar rojo. Fíjense, 60 y 40 da 100%. Ah, que es que entonces ya saqué la primera. ¿Cuál es la probabilidad de sacar roja en el segundo lanzamiento? Entonces aquí ocurre algo, ¿sí? Muy importante y que tenemos que nosotros observar del fenómeno para poder tomar una decisión. ¿Y cuál es esa condición? Resulta que si yo estoy sacando las balotas, tengo que tener clara la regla del juego. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo parto, inicio, 10 balotas. Pero cuando saco una, tengo que decidir si definitivamente esa balota ya no hace parte del juego. Entonces, a eso lo llamamos entonces probabilidades con, ¿sí? Con retorno y sin retorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo vuelvo y meto la balota, vamos a mirar ese caso, vuelvo y la meto. Entonces, la saqué en el primero, supongamos que salió roja, listo. La meto otra vez, la involucro otra vez en el juego.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga rojo en la segunda vez que voy a hacer el ejercicio de extraer la balota? Entonces, aquí pasa lo mismo. Si saqué roja, ¿qué puede pasar después? Blanca. Si yo volví e introduje la balota, quiere decir que continúo con las mismas 10 balotas. O sea, los casos siguen siendo 10. Por lo tanto, volvemos a tener acá si sacamos blanca, ¿sí? Con los mismos porcentajes, 60 y 40. Entonces, ¿cuál es nuestro análisis de caso? Que podemos haber sacado rojo y usar el rojo, o rojo y blanco, o blanco y rojo, o blanco, ¿sí? Pero aquí son 4 pero esta no es, ¿sí? No es nuestra fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que tenemos valores distintos. Entonces, nosotros aquí tenemos, para el caso de rojo, tenemos 0,6 por 0,6. Y eso nos da 36%. ¿Cuánto nos da este? 0,6 por 0,4 nos da 24%. Aquí, ¿qué tenemos? 0,4 por 0,6 y nos da 24. Y este que nos da 0,4 por 0,4 nos da 16%. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto nos da esto? 100%. ¿Cuál es el que tiene más posibilidad de ocurrencia? O sea, si yo dijera, bueno, esto es una apuesta, ¿a cuál no debería yo tenerle mucha fe? A este. Porque este resultado, o sea, que haya sacado un blanco y volver a sacar blanco, solo tiene 16% de probabilidad. ¿De acuerdo? En cambio, el doble rojo, tiene mayor probabilidad, es el que más tiene probabilidad. Aquí estamos, en este punto, listos para tratar de resolver un problema. Y es, bueno, ¿qué pasa si hay más colores? Ah, no, que es que yo no solo, ahora tengo 3 rojos, 4 vamos a poner aquí 3 rojos, 2 blancos y 5 verdes. Con 3, ¿cómo será la situación? ¿Cómo creen ustedes que sea la situación? Entonces, obviamente, sean los colores que sean, o sea, las variables que sean, porque aquí estamos representando los colores para representar situaciones o fenómenos. Sean cual sea, siempre va a haber un primer momento, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un primer momento en el tema de las balotas, ¿qué puede pasar? O que saque roja, o que saque blanca, o que saque verde. Y entonces, ¿cuáles son las probabilidades? 3 de 10, 2 de 10 y 5 de 10. ¿Por qué 10?
porque son todos los casos posibles. ¿Y por qué 3? Porque rojas solo hay 3. Entonces, el caso sobre el total nos da 3 sobre 10, y esto equivaldría al 30%, esto al 20%, esto al 50%, y las 3 cosas nos sumarían de nuevo el 100%, validando nuestro modelo. ¿De acuerdo? De la misma manera podemos seguir midiendo tal y como lo hicimos anteriormente. Ahora, bueno, y en la vida real no estudiamos probabilidades para trabajar en el casino, ¿cierto? Porque esto de colores y de monedas, pues, eso como lo ve uno en la vida real. Pues en la vida real ya no tenemos colores, sino tenemos opciones. Por ejemplo, viaje a la costa, viaje al extranjero y quedarme en la casa. Si estamos hablando de diagnósticos, es que yo tengo 3 diagnósticos posibles para este caso que tengo, que estoy estudiando. Puede ser esquizofrenia, puede ser estrés, o puede ser otra patología, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos estimar, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de que el diagnóstico fuera esquizofrenia, o cuál sería la probabilidad de que el diagnóstico fuese estrés. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ahí cómo juega, porque es que aquí las variables nosotros las vemos, 3, 2, 5. Y entonces cuando estemos en el estudio ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para asociar eso? Entonces, por ejemplo, resulta que a ustedes, como psicólogos, los contrata una firma para elaborar en una empresa un esquema de salud ocupacional. Entonces, pues en salud ocupacional existen varias enfermedades, entre ellas el estrés laboral, las enfermedades cardiovasculares, los temas ergonómicos, ¿sí? Entonces, si ustedes aplican un instrumento de evaluación, llámese encuesta, nosotros técnicamente lo llamamos instrumento de evaluación, pues obviamente que van a tener unos resultados. Y entonces, si este es mi instrumento de evaluación, yo voy a tener unas preguntas y esas preguntas estarán enfocadas. Por ejemplo, si yo tengo la hipótesis o genero, tengo cierta presunción de que hay 4 o 5 posibles enfermedades, pues yo hago estas preguntas para la enfermedad 1, estas para la enfermedad 2, estas para la enfermedad 3, y así sucesivamente. Estas para la enfermedad 4 y estas para la enfermedad 5. Entonces, las personas me van a responder esta encuesta. Y yo voy a obtener entonces una tabla en donde tengo n personas. ¿Y qué es n? Pues el número de personas a los que les aplique la encuesta. En este caso, el número de trabajadores. Pude haber sacado una muestra o pude habérsela aplicado a todos los trabajadores. En el caso, pues de medianas y pequeñas, pues se facilita la aplicación de los instrumentos a toda la población. Entonces, tenemos las personas y tenemos aquí, porque esto tiene un puntaje. Entonces, tenemos la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, hasta la pregunta 5. Porque estas son las preguntas. Entonces, que es que son 50 preguntas y como son 5 enfermedades,
pues cada una tiene 10 preguntas. Entonces, obviamente que si yo estoy preguntando sobre enfermedades, cuando yo pregunto, la respuesta debe ser sí o no, sí o no. ¿Padece usted de insomnio? ¿Padece usted de pensamientos X? ¿Tiene dolor cierta parte? La persona tiene sí, 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 no, sí, no, sí, no, etc. Entonces, cuando yo obtengo esas respuestas, ¿sí?, yo las sumo aquí al final. Y entonces la pregunta 1, vamos a suponer que tengo X cantidad de unos, el 1 representa el sí y el 0 representa el no. Aquí tengo Y, aquí tengo Z, ¿sí?, representan la suma. Y obviamente voy a hacer el caso de la primera, ¿cierto? Aquí al final, X, Y, Z, H y J, para representar los valores de las sumatorias de los unos que significan sí. Entonces aquí voy a tener un total para E1, que es esto. Y obviamente me va a sumar, me va a dar un puntaje aquí. Puntaje para la enfermedad 1. Así sucesivamente yo lo haré. Pues acá no, pero en la realidad se hace así. Yo haré lo propio con las demás preguntas y por ende tendré, ¿sí?, un puntaje para la enfermedad 2, un puntaje para la enfermedad 3, un puntaje para la enfermedad 4 y un puntaje para la enfermedad 5. Entonces, la suma de esos puntajes me va a dar el total de mi modelo. Acuérdense que es el caso sobre el total. ¿De acuerdo? Entonces, yo sumo esto. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este me dio 25, este me dio 14, este me dio 39, este me dio 70 y este me dio 3. ¿Sí? Esos son los de sumar acá, sumar a la derecha y totalizar para cada uno de los instrumentos que utilicé. Entonces vamos a sumar acá. ¿Cuánto nos daría este total? Este total nos daría 25 más 14 más 39 más 70 y más 3. Da 151. Bueno, vamos a quitarle aquí, vamos a decir que sea 69, para que nos dé 150. Entonces ahí sí yo le podría decir al gerente, bueno, señor gerente, ya puedo estimarle la probabilidad de que un empleado suyo tenga la enfermedad 1, por ejemplo, que fuera estrés. ¿O cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad 5, que sea yo? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcularía eso? Pues entonces, la probabilidad de que un empleado padezca la enfermedad 1 sería 25 de 150. 25 de 150. Y eso nos daría 16,6%. Esto nos daría 16,6%. O sea, el resultado nos da 0,1666. Pero para expresarlo porcentualmente, nosotros lo que hacemos es multiplicarlo por 100, entonces nos da 16%. Miremos este, 3 de 150. El 2%. ¿Sí? En cambio este
69 de 150 nos daría el 46%. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, por ejemplo, este esquema sencillo, podríamos decirle al señor gerente de esa compañía que nos contrató para evaluar el estado mental de sus empleados o cualquier tipo de prueba, no solo estamos hablando de tipos de patologías, podemos hablar de que a mí me interesa, por ejemplo, en competencias, evaluar competencias, por ejemplo, o hacer un diagnóstico. Entonces, yo podría decir, bueno, esta es la competencia comunicativa, o sea, la habilidad para que las personas socialicen y se integren. Esta podría ser la competencia laboral específica, propia del trabajo. Esta podría ser afectiva. Esta podría ser una competencia, digamos, de capacitación. Así sucesivamente. Ustedes, a lo largo de su formación, de su carrera, establecer sus modelos de diagnóstico. Entonces es muy importante que ustedes tengan la habilidad y la competencia para expresar eso que aplican en los instrumentos en unos resultados. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de eso. Ah, bueno, listo. Entonces, qué chévere poderle decir, mire, la probabilidad de que esta enfermedad, por ejemplo, está muy bajita. ¿Sí? Pero esta está muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como profesionales en psicología no solo los contratan para aplicar esto, sino para solucionar el problema. Entonces, estas herramientas se convierten en un patrón muy importante para el establecimiento de los criterios de los planes de mejora o de los planes de intervención. ¿Por qué? Pues obviamente sería ridículo que ustedes gastaran tiempo en algo relacionado con esta enfermedad, en este caso, que solo la padece el 2% de los empleados. La tasa de prevalencia de los empleados es del 2%, eso es supremamente bajo. ¿Sí? Les dice mucho de un plan de mejora eficiente, cuando lo correcto aquí sería comenzar, obviamente, a intervenir y a atacar ese factor que está afectando al 46% de la población, o sea, casi a la mitad de los trabajadores. Entonces, de esta forma nosotros podemos, de forma sencilla, establecer una utilidad, verle la utilidad a este cuento de las probabilidades sencillas o probabilidades básicas. Pero ahí no termina todo. Existen otro tipo de probabilidades. ¿Sí? Vamos a mirar. Ah, bueno, quiero socializar algo muy importante para ustedes y es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Generalmente a veces se tiende a confundir. Uno dice, no, es que tengo 20% de posibilidades. Y uno dice, bueno, ¿y las probabilidades? Y la gente entonces dice, no, es que eso es lo mismo. Resulta que no es lo mismo. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Es más entendible con un ejemplo. Si estuviese yo acá, en este caso, como estamos acá, en este salón, aquí hay una puerta, aquí hay una ventana y no más. Y yo les dijera cuáles son las posibilidades de que una persona que esté adentro de este salón salga. ¿Cuáles posibilidades tiene de salir? Entonces, la persona que sabe la diferencia me diría, yo puedo salir
por la puerta, por la ventana, abriendo un hueco en el piso, abriendo un hueco en el techo, escarbando la pared o teletransportando. ¿Qué quiere decir eso? Que este señor tiene 6 posibilidades. Si yo estoy en la azotea, llegar abajo al primer piso, yo le digo, puedo bajar por el ascensor, puedo bajar por la escalera, me puedo tirar. Son esas 3 posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de cada una de ellas? Ahí las comenzamos a evaluar. Obviamente, en el caso de la azotea, pues las probabilidades de que yo me lance serían extremadamente bajas. Salvo que hubiese algún incendio o alguna situación en donde de ninguna manera tuviese la posibilidad de sobrevivir y la única forma fuera esa, es decir, bueno, si yo lanzo, pues sí, una posibilidad, una probabilidad de que quede con vida, mientras que si me quedo aquí, pues no tengo ninguna, entonces aprovecharía uno ese pequeño espacio de probabilidad que tiene para poder sobrevivir. Entonces aquí lo mismo, la probabilidad en el caso de este salón va a estar quizá en un 90% de que yo salga por la puerta, un 9% de que yo salga por una ventana. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que a mí se me queden las llaves de la puerta cerrada y no tenga cómo salir, y entonces me toque la ventana. No es común, pero sí es observable, es un fenómeno que uno, digamos, lo tiene generalmente quien no se ha salido por una ventana alguna vez. Ya la parte de ponerse a escarbar el piso, ya esas son probabilidades extremadamente bajas, pero existen. Entonces hay que incluirlas dentro del espacio de los casos. No se nos puede quedar nada por fuera. ¿Sí? Así sea muy, muy mínimo. Tenemos que incluirlo porque el modelo, el fenómeno, existe. Así lo determina. Entonces, esa es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Quería pues que ustedes la tuvieran clara. Entonces, ahora sí vamos a mirar lo que son los otros tipos de probabilidad. La probabilidad simple. Hay una probabilidad que se llama probabilidad conjunta y otra probabilidad que se llama probabilidad condicional. Son 2 probabilidades distintas. Probabilidad conjunta y probabilidad condicional. Para eso vamos a ver, para ver esta diferencia vamos a valernos de un ejemplo práctico. Entonces para eso pues voy a utilizar el apoyo acá de un texto que tenemos acá. Quiero que nos centremos en esta tablita que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué tiene esta tabla? ¿De qué se compone? Es una tabla donde nosotros hicimos una encuesta, ¿sí? Preguntándole a un
algunas personas que acaban de participar en un concurso de ascenso. Las preguntas son muy sencillas. ¿Es usted qué género es? ¿Hombre o mujer? Masculino y femenino. Y la segunda pregunta es, ¿a usted lo promovieron o a usted no lo promovieron? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hay que mirar cuáles son, digamos, o validar si, por ejemplo, existiría alguna diferencia entre ser hombre y ser mujer, ¿sí? O cómo estuvo el tema de los promovidos y los no promovidos. O sea, uno puede decir, bueno, es que las probabilidades de ser promovidos son altas, las probabilidades de ser promovidos son bajas. Entonces, vamos a revisar. Entonces, nosotros tenemos aquí esta tabla. Esto significa, estos datos que tenemos aquí no son puntajes de pruebas, no son promedios de exámenes, son conteos, porque esto es una tabla de contingencia y en una tabla de contingencia lo que se hace es contar. Entonces, ¿qué información nos da la tabla? Que hay 1,200 personas. O sea, nosotros, independientemente de que sea hombre, que sea mujer, que sea promovido, que no sea promovido, nosotros hicimos 1,200 ejercicios de consulta, de los cuales, ¿sí?, 288 fueron a hombres que dijeron que estaban promovidos, 36 fueron a mujeres que respondieron que estaban promovidas, 672 fueron las personas que respondieron que obviamente son hombres, pero que no fueron promovidos, y 204 fueron casos para los cuales la respuesta fue que la persona era una mujer, pero no fue promovida. Entonces, esto tiene unos marcos que se conocen como totales marginales. Este es el total marginal de columna y este es el total marginal de fila. ¿Qué quiere decir el total marginal de columna? Que hay 324 personas que fueron promovidas. Independientemente que sean hombres o mujeres. Sí, independientemente que sean hombres o mujeres, fueron promovidos 324 personas. ¿Sí? Obviamente, aquí como ya tenemos discriminado, pues sabemos que es la suma de los hombres que fueron promovidos y de las mujeres que fueron promovidas. Eso nos da 324. Lo propio para los que no fueron promovidos, entonces tenemos 876 personas que no fueron promovidas. Estas 876 personas están entre hombres y mujeres distribuidas de la siguiente manera. 672 fueron hombres y 204 fueron mujeres. Eso es el perfil marginal de columna. Ahora, el perfil marginal de fila, ¿qué dice? Que de las 1,200 personas, 900 son hombres, independientemente de que sean promovidos. Independientemente de que sean promovidos o no. Hay 960 hombres. Y, por consiguiente, hay 240 mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos con estos datos comenzar a analizar las probabilidades en términos de, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad de que un agente, o sea, esta es una encuesta que se hizo para agentes de la policía, ¿cuál es la probabilidad de que un agente de policía escogido de forma aleatoria sea mujer y no haya sido promovida? Si nosotros recordamos el caso de las balotas, es como si tuviésemos las 1,200 personas metidas, pues obviamente la analogía sería las balotas están dentro de una bolsa para poderlas sacar. Aquí la analogía sería las 1,200 personas se encuentran en un auditorio, por ejemplo, en un auditorio, en un salón, ¿sí? Y entonces cabe la pregunta, ¿cuál es la probabilidad
de que yo saque, ¿sí?, una mujer y no haya sido promovida? Entonces, la respuesta me la da la tabla, porque yo ya he hecho esa averiguación. ¿Sí? Sería 204, que es el caso. ¿Cuál es el caso? Mujer y no promovida. Mujer y no promovida. 204, ese es el caso. ¿Y cuál es el total? 1200. Entonces aquí lo tenemos, como ustedes lo pueden observar, la probabilidad de que un agente de policía escogido en forma aleatoria, o sea, que yo a todos, por ejemplo, a todas estas 1200 personas les haya dado una boleta a la entrada. Y esa boleta yo la haya, o sea, el número, que la persona se queda con el número y la organización del evento se queda con el otro número, bien sea para hacer alguna rifa o alguna actividad posterior. Entonces vamos a suponer que ya están las 1200 personas, ¿sí?, sentaditas, acomodaditas, y que todas las boletas están dentro de una bolsa, dentro de una tómbola, dentro de una cajita. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien saque una boleta, esa boleta corresponda el día 204 por 1200? Esa sería la probabilidad. Ahora, la probabilidad de que fuera, de que esa ronda a un hombre que fue ese es el dato o la respuesta para este requerimiento. Ah, bueno, y si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que la boleta que yo saqué sea de alguien promovido, no me interesa que sea hombre o mujer, solamente cuál es la probabilidad de que sea promovido. ¿Cómo operaríamos? Correcto, el caso, que es este, sobre el total. Ah, ¿y cuál sería la probabilidad de que entonces una boleta que yo sacara correspondiera a una mujer, independientemente de que sea promovida o no? Pues entonces sería 240 sobre 1200. ¿De acuerdo? 240 sobre 1200. A este ejercicio que estamos haciendo se le llama probabilidad conjunta. ¿Y por qué conjunta? Pues porque estamos juntando, valga la palabra conjunta, estamos juntando dos condiciones. Que sea, en este caso, por ejemplo, el último que vimos, el primero que vimos, estamos juntando el caso de que sea mujer y que no sea promovida. O sea, son dos condiciones que tienen que estar articuladas. Entonces, por eso se le llama conjunta, porque en conjunto nos arrojan un resultado. Yo pudiese decir aquí estudiante y no estudiante en lugar de hombre y mujer, y aquí enfermo y no enfermo. Entonces podría establecer criterios, por ejemplo, cuál es la probabilidad, si las probabilidades de que uno se enferme dependen de que uno sea estudiante o no. Por ejemplo, ese tipo de análisis. Para eso es que es tan útil esta herramienta, estos conocimientos en probabilidades conjuntas. Ahora, entonces, ¿la condicional cuál es? ¿Sí? La condicional, ¿sí?, la condicional da por hecho primero una situación
para después evaluar otra. O sea, como su nombre lo indica, condiciona. ¿Sí? Como cuando le dicen a uno, oiga, usted entra aquí, pero con la condición de que venga con saco y corbata. O sea, hay un antecedente primero. Hay un antecedente primero. Entonces, ¿cómo opera la probabilidad condicional? Vamos a mirar por acá a través del mismo ejemplo. Entonces vamos a mirar cuál sería la probabilidad, ¿sí? No me voy a volver a la tabla. Donde están los datos, porque esta es la tabla de todo. Esta. Vamos a mirar cuál es la probabilidad de que una persona, siendo hombre, sea promovida. Siendo hombre, sea promovida. Entonces, ¿cómo se calcula esa? ¿Sí? Ya no es que sea siendo hombre, sea promovida solamente. En ese caso, que es promovido, entonces, y sea hombre, entonces decimos 288 sobre 1200. Pero es que en estos 1200 hay mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que cuando nosotros damos una condición inicial, en este caso decimos, no, ¿cuál es la probabilidad de que sea promovido y que sea hombre? Entonces, nosotros tenemos que hacer una división. El numerador, todos sabemos que una división se hace con un numerador y un denominador. El numerador va a estar dado por el caso sobre el total y el denominador la condición sobre el total. De esa forma tenemos la probabilidad condicional. O sea, que si yo quiero saber, ¿sí? Si un hombre es promovido, pero quiero que la condición es que sea hombre, o sea, entonces tendría 288 sobre 1200 dividido entre 960 entre 1200. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿sí? Hacer el numerador primero, luego el denominador después y luego hacer el numerador sobre el denominador. Porque pueden haber problemas en la interpretación que hace la calculadora en el ingreso de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona no sea promovida, de que una persona no sea promovida siendo que es mujer? Siendo que es mujer, quiero ver cuál es la probabilidad de que siendo mujer no sea promovida. Entonces, en este caso, yo digo, el caso 204 dividido entre 1200. Y ese resultado lo divido entre 240 dividido entre 1200. Ese número que tengo ahí me da la probabilidad condicional. Quiero que revisen estos tres casos, o sea, quiero que ojalá puedan experimentar y revisar estos ejemplos, estos casos, estos fenómenos, porque son demasiado importantes para la tarea que ustedes van a hacer a lo largo de su caminar profesional. Porque ustedes van a analizar datos, ustedes van a interpretar datos y necesitan establecer patrones. En este caso, por ejemplo, este ejercicio es muy chévere porque el problema es que las mujeres se estaban quejando porque alegaban que estaban siendo discriminadas por ser mujeres, ¿sí?
para ser promovidas. Entonces, es un caso típico. A ustedes las llamarán, ¿sí? Para que evalúen efectivamente si hay, ¿sí?, discriminación, si hay bullying, si hay fenómenos que afectan la convivencia y la salud mental de las personas y de la población. Entonces, este es el tipo de instrumentos utilizados para solucionar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se le respondería a las mujeres en este caso? ¿Que están siendo discriminadas o que no están siendo discriminadas? Uno diría, bueno, para que no fuesen discriminadas tendrían que haber una probabilidad del 50%. O sea, el hecho de que usted sea promovido, ¿sí?, para que hubiese equidad de género, uno diría, bueno, que el 50%, que las promociones sean mitad y mitad, o sea, 50% mujeres y 50% hombres. Pero eso no se hace cogiendo los promovidos y los no promovidos, porque ustedes observan acá que obvio que promovidos y no promovidos no son el 50%, y que hombres, por ejemplo, hombres y mujeres promovidas, 288 hombres y solo 36 mujeres promovidas. De ahí el alegato de las mujeres. ¿Por qué tan poquitas? Entonces resulta que estadísticamente tenemos que mirar, ¿sí?, si siendo mujer, ¿sí?, si la probabilidad de que siendo mujer sea promovida es significativamente diferente a la probabilidad de que siendo hombre sea promovido. Entonces, vamos a mirarlo hacerlo en Excel y vamos a darnos cuenta. Entonces, la probabilidad de que siendo mujer sea promovida es 36 dividido entre 1200 dividido entre 240 dividido entre 1200. Eso nos da 15%. Ahora, vamos a mirar la probabilidad de que siendo hombre sea promovido. Eso es 288 sobre 1200 dividido entre 960 sobre 1200. Y nos da efectivamente 30%. En este caso, con toda la certeza podemos decir que puede haber un caso de discriminación, dado que la promoción de los hombres es el doble de la de las mujeres. Las mujeres, ¿sí?, la condición de ser mujer, las que aprobaron fueron el 15%, mientras que el hecho de ser hombre y los que aprobaron fueron el 30%. Entonces, este es un dato que podemos reportar a las directivas de la institución, podemos reportar en el caso de estudio. Ustedes ya tienen este material, este es el texto que yo les compartí. Se lo subí al Drive, es este. ¿De acuerdo? Y hay un capítulo, que es el capítulo 4, que se llama Introducción a las probabilidades. Entonces, pues, sería interesante que ustedes revisen adicionalmente a los materiales que están en el curso, se puedan apoyar en este material para evaluar, consultar y experimentar este tipo de fenómenos y soluciones muy útiles para el desarrollo de su actividad profesional. Entonces, pues, ya es el tiempo de ir cerrando
nuestra sesión. Les quiero decir que estoy contento con los resultados de ustedes, han trabajado bastante. De pronto comentarles un poquito lo de la puntualidad, es importante. Yo conozco que hay situaciones ajenas, dado por algunas condiciones de conectividad y de trabajo que se cruzan. Entonces, pues es importante que nosotros, con tiempo, podamos desarrollar las actividades, podamos consultar. Yo estoy y estaré muy pendiente esta semana de las inquietudes que tengan. Respecto de la actividad colaborativa, ya espero que estén trabajando en eso, hayan podido subir en algunos casos, si hay inquietudes particulares, a través del foro al tutor, me manifiestan si hay la necesidad de hacer un último encuentro sincrónico, que podría ser de pronto la próxima semana, el día martes. Me confirman entonces si lo requieren, y lo programamos y lo confirmamos para el martes. Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que les haya complementado su formación este ratico que estuvimos discutiendo sobre probabilidades, y nos vemos entonces en los foros la próxima semana.